Hola, buenas tardes. Espero que estén todos muy bien, que su familia esté bien. Nosotros estamos todos bien por acá. Bueno, el objetivo de este video es que hagamos la retroalimentación de la guía de aprendizaje número 2. ¿Ya? Pero antes quisiera hacer una explicación preliminar de cómo vamos a evaluar estos trabajos, incluyendo el trabajo de la guía número 1. Porque cuando fueron originalmente elaboradas estas actividades, fíjense que aquí ambas tenían un acápite como este, referido a la evaluación, ¿cierto? Donde hablaba de que eh, alusión a que vamos a trabajar en clase, y eso no está tan claro que lo vayamos a hacer, así que yo tengo que cambiar la estrategia de evaluación, pero esto va a ser muy simple. A ver, recuerden que la principal evidencia tiene que estar en el cuaderno, es decir, cada guía debe estar contestada en el cuaderno. Y ustedes tienen que observar estos videos y en caso necesario completar, corregir, reorientar las respuestas que ustedes hicieron primariamente a la luz de los antecedentes, la información de estas retroalimentaciones que estamos haciendo vía video. Bueno, entonces próximamente les voy a mandar listas de autoevaluación, unas listas de control, que son como unas pautas para que ustedes se autoevalúen. ¿Ya? Eh, Obviamente ya vamos a acordar el mecanismo, si es que tienen que imprimir la pauta o me van a mandar una copia electrónica. ¿Eh? Eso lo vamos a decidir cuando estemos en la clase virtual. Si es que tienen que mandar una foto de la pauta contestada impresa o si me van a mandar un documento Word con la pauta contestada, eso todo está por evaluarse. ¿Ya? Pero lo más importante es que ustedes realicen estas actividades a conciencia y sobre todo considerando estas retroalimentaciones que hemos hecho vía video. Bueno, vamos a empezar. A ver, en esta actividad aquí está presentado este gráfico. ¿Qué cosas tienen que entender fundamental del gráfico que a lo mejor pueden saber? Hablan del concepto de prevalencia, ¿cierto? Y es el concepto de prevalencia año. ¿No? Porque también podría estar, como dice una pregunta, la prevalencia mes, la prevalencia semestre, la prevalencia semana o incluso la prevalencia día. ¿Ya? Entonces aquí les muestran, y vamos a aprovechar al tiro de retroalimentar, ¿cierto? La pregunta número 1, ¿qué significa el concepto de prevalencia? Prevalencia es un concepto que se utiliza mucho en salud. ¿Ya? Por ejemplo, al hablar de la prevalencia, por ejemplo, prevalencia año del cáncer. ¿Qué significa, por ejemplo, que la prevalencia año del cáncer sea un 2%? ¿Qué significa que la prevalencia cáncer, vamos a colocar aquí P sub C, ¿cierto? Como prevalencia del cáncer sea de un 2%? La prevalencia año. Significa que 2 personas de cada 100, o sea, el 2%, están teniendo cáncer el último año o tienen cáncer durante el último año. Eso significaría la prevalencia año del cáncer en una determinada población. Por ejemplo, ¿qué significa este dato del 14,5% de la prevalencia del consumo de marihuana? ¿Qué significa eso? Que durante el año 2016, 14 de cada 100 personas de la población chilena, ¿cierto? El 14,5%, dijeron haber consumido marihuana durante el último año. Ahora, comparémoslo, por ejemplo, con este valor del año 94. El año 94, para la misma droga, esa prevalencia era de un 4%. Eso quiere decir que solamente 4 de cada 100 durante el año 94 reportaron haber consumido marihuana ese año. Ese es el concepto de prevalencia. ¿Ya? Espero que quede más o menos claro. Vamos a despejar un poco acá esto porque a lo mejor lo vamos a necesitar para hacer otro tipo de explicaciones. Ya, con eso estaríamos, ¿cierto?, dando cuenta, ¿cierto? Con eso estaríamos dando cuenta de la retroalimentación de la primera pregunta. ¿Ya?
Entonces la primera pregunta está ok. La segunda pregunta, en el caso de la prevalencia del consumo de drogas de abuso, ¿en qué se diferencian los conceptos de prevalencia semana, prevalencia mes, prevalencia año? Entonces, bueno, para contestar esta pregunta, entonces, ¿en qué se diferencian? Es que, por ejemplo, la prevalencia año para un consumo de droga sería qué porcentaje de la población dice haber consumido tal droga en el último año. ¿Sí? En cambio, el concepto de prevalencia mes sería qué porcentaje de la misma población habría consumido una determinada droga durante los últimos 30 días, el último mes. Y en el caso de la prevalencia semana, para la misma droga, sería, ¿cierto?, qué porcentaje de la población ha consumido una determinada droga durante la última semana. En eso se diferenciaría en el concepto prevalencia semana, prevalencia mes, prevalencia año. Ese es el concepto de la pregunta número 2. ¿Ya? Ahora, vamos con la pregunta 3. La pregunta 3. ¿Qué relación se puede establecer entre la marihuana, la cocaína y la pasta base? Ojo que aquí esta es una pregunta bien jodida porque me están preguntando qué relación se puede establecer entre esas tres drogas de abuso. Y eso no tiene nada que ver con los datos que me están mostrando acá, porque aquí estamos hablando de prevalencia, no estamos comparando en este gráfico, ¿cierto?, esas tres drogas, sino que lo que se está haciendo en el gráfico, con los datos del gráfico, es comparar la prevalencia año, ¿cierto? La prevalencia año en un recorrido histórico desde el año 94 hasta el 2016 para estas tres drogas, la marihuana, la cocaína y la pasta base. Por lo tanto, para contestar esta pregunta, ¿cierto?, en el fondo les están pidiendo qué relación se puede establecer entre esas tres cosas, la marihuana, la cocaína y la pasta base. Y para eso, ¿cierto?, para poder establecer debidamente esas relaciones, tienen que leer este libro. Claro, este libro que está contenido en ese link, que tiene como 256 páginas. ¿Ya? Bueno, igual yo les voy a adelantar algunas cosas porque me imagino que no todos tienen el entusiasmo para leerse el libro de 256 páginas, aunque eso sería el ideal. ¿Ya? Por supuesto, porque tienen otras asignaturas, bla, 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 bla. ¿Ya? Pero, ¿qué cosas podrían ustedes decir acerca de esto? Acerca de marihuana, ¿cierto?, pasta base y cocaína. ¿Qué podrían decir? ¿Cierto? ¿Qué relación pueden establecer entre esas tres entidades? Primero, que son todas drogas de abuso. ¿Ya? Así, explicado así, muy, muy en general. Tenemos, ¿cierto?, un universo que son todos los fármacos, ¿ya? Todos los fármacos, o también llamadas drogas, ¿ya? Ese sería el universo completo. Y allí, dentro de los fármacos y las drogas, los medicamentos, ¿cierto?, tenemos cosas como los antiinflamatorios que ustedes pueden tomar, como los analgésicos como la aspirina, ¿cierto?, o el paracetamol, o los antibióticos, ¿cierto?, y otro tipo de fármacos y otro tipo de drogas. Entonces, en todo ese universo hay un subconjunto dentro de los fármacos que son los psicofármacos. Los psicofármacos, ¿ya? Entonces, ¿qué características tienen? O sea, podemos establecer que todos los psicofármacos son fármacos porque están ubicados dentro de ese universo, dentro del universo de los fármacos. Pero específicamente los psicofármacos, ¿cierto?, son drogas o fármacos que afectan o que cambian más bien el funcionamiento del sistema nervioso. Y es lo que a nosotros nos interesa dentro del sistema nervioso, el cerebro. Entonces cambian el funcionamiento del cerebro. Por lo tanto, en alguna medida pueden alterar también la conciencia. Bueno, dentro de esos psicofármacos, como un subconjunto dentro de los psicofármacos, encontramos las drogas de abuso. ¿Sí? Entonces, marihuana, pasta base, cocaína son ejemplos de drogas de abuso. Entonces, todas las drogas de abuso son psicofármacos. Todos los psicofármacos son fármacos o drogas. Pero no todos los fármacos son psicofármacos y no todos los psicofármacos son drogas de abuso.
¿Qué características debe tener un psicofármaco para constituirse además en una droga de abuso? Tiene que ser capaz de generar el fenómeno que hablamos o denominamos como drogodependencia. Entonces, todo fármaco que afecta o que cambia el funcionamiento del sistema nervioso y que potencialmente además tiene la capacidad de generar adicción o drogodependencia, será una droga de abuso. Y en esa definición caen tanto la marihuana, la pasta base y la cocaína. Entonces, eso es lo que tienen en común. Ahora, ¿qué tienen en común las drogas de abuso? Que generan adicción o drogodependencia, ¿cierto? De alguna manera son capaces de modificar el funcionamiento normal del cerebro y estimular lo que se llaman los circuitos de recompensa. ¿Qué son los circuitos de recompensa? Los circuitos de recompensa son circuitos neuronales o redes neuronales, es decir, conexión entre células nerviosas, entre neuronas, ¿cierto? Cuya función normal es otorgar una gratificación al organismo, específicamente al cerebro, ante la satisfacción de una necesidad. Por ejemplo, cuando tenemos mucha sed y finalmente logramos tomar agua, sentimos placer. ¿Qué es lo que es el placer? Es la recompensa que nuestro propio cerebro está generando ante la satisfacción de una necesidad. Lo mismo pasa cuando tenemos hambre, mucha hambre, y finalmente logramos comer. Cuando tenemos la guatita llena, pucha que nos sentimos bien, nos sentimos con mucho placer por lo mismo, ¿cierto? Pero estos mismos circuitos de recompensa, estas redes neuronales, son capaces de ser estimuladas por el consumo de drogas de abuso. Por lo tanto, el organismo obtiene placer, el cerebro obtiene placer al consumir estas drogas de abuso, porque estas sustancias químicas que viajan por la sangre hacia el cerebro son capaces de estimular, ¿cierto?, este circuito de recompensa. Y les voy a explicar muy básicamente cómo funciona el circuito de recompensa más conocido, ¿cierto?, que es el circuito de recompensa que involucra el funcionamiento del núcleo de accumbens, ¿ya? Así que vamos a borrar esto para poder hacerles una breve explicación. Ya. Entonces, a ver, voy a mal dibujar, ¿cierto? Por ejemplo, aquí voy a mal dibujar un cerebro humano, ¿ya? Este sería el tronco encefálico, ¿cierto? Esto sería la médula espinal. Entonces sería el cerebro. Este sería el tronco encefálico. Y esto sería la médula espinal. Entonces, así, pero muy, muy, muy a grosso modo, ¿cierto? Sin que ningún anatomista o alguien que quiera estudiar el tema con más profundidad, porque esto tiene una serie de imperfecciones, ¿cierto? El sistema nervioso central está formado por el encéfalo, ¿cierto? Que sería el prosencéfalo, lo que llamamos el cerebro, y el tronco encefálico, y la médula espinal. Y entonces la información fluye desde el cerebro a través del tronco encefálico hacia la médula espinal, y otra información viene desde la periferia, desde todo el cuerpo, ¿cierto? Por la médula pasando por el tronco encefálico hacia el cerebro. Entonces el sistema nervioso central funciona como un todo. ¿Ya? Bueno, entendido eso, vamos a borrar esta obra de arte. ¿Ya? Entonces, entendido eso, tenemos que el tronco encefálico, ¿cierto? Aquí vamos a dibujar el tronco, a mal dibujar el tronco encefálico, ¿ya?
bien mal dibujado, este sería el tronco encefálico, ¿cierto? El tronco encefálico que tiene una continuidad después con lo que es la médula espinal. Entonces el tronco encefálico se divide en tres porciones: el bulbo raquídeo, la protuberancia anular o puente de Barolio y una región superior, ¿cierto?, que se llama el mesencéfalo. Ya. Entonces, dentro del mesencéfalo, ¿cierto?, hay un área que se llama el área tegmental ventral, ATV, área tegmental ventral, ¿cierto?, que proyecta, que está ubicada dentro del mesencéfalo, proyecta neuronas, ¿cierto? Esto vamos a dibujar como que fueran los axones de las neuronas, hacia una estructura del sistema límbico del cerebro, ¿cierto?, que se llama el núcleo de accumbens. Todo esto está desarrollado en el libro, en este que les indicaba yo que le pueden echar una mirada, ¿cierto? El núcleo de accumbens. Entonces, cuando se consumen drogas de abuso, ¿cierto? O se toma agua cuando uno tiene mucha sed, o se come después de tener mucha hambre, estas neuronas del mesencéfalo secretan un neurotransmisor que se llama dopamina. Aquí lo vamos a notar, dopamina, neurotransmisor dopamina, en el núcleo de accumbens, acá. Y eso se ha vinculado durante mucho tiempo con la sensación de placer cuando se activan los circuitos de recompensa. Entonces, las personas que son adictas al tabaco, cuando consumen tabaco, la nicotina del tabaco, ¿cierto?, llega vía sanguínea al mesencéfalo, al área tegmental ventral, esto se llama la sustancia negra del área tegmental ventral. Pero eso son demasiados detalles, ya con que diga, activa el área tegmental ventral del mesencéfalo y estas neuronas empiezan a conducir impulsos nerviosos y secretar neurotransmisor acá en el núcleo de accumbens que está ubicado en el cerebro. Y cuando eso pasa, los seres humanos reportamos sensación de placer. Bueno, para volver a la pregunta entonces, marihuana, pasta base y cocaína activan este circuito de recompensa. Y por lo tanto las personas, sobre todo en los primeros consumos, sienten placer al consumir cocaína, sienten placer al consumir marihuana, sienten placer al consumir pasta base de cocaína. Y eso es básicamente lo que tienen en común esas tres drogas. Vamos a borrar, ¿cierto?, para contestar la siguiente pregunta. A ver, voy a tratar de ser más pillo. Vamos a activar aquí la... Pucha, que me puse inteligente. Ya. Ahora sí, vamos a hacer más rápido. Ya. Bien, vamos entonces a la siguiente pregunta. Ya, entonces vamos a la pregunta 4. Entonces, la pregunta 4... Chuta. Vamos a activar el lápiz mejor. Entonces, ya la pregunta 4 me pregunta si existe algún tipo de correlación entre la prevalencia del consumo de estos tres tipos de drogas en la población chilena. Ya. Entonces ahí tenemos que volver a los datos. ¿Ya? Aquí vamos a borrar, ¿cierto? Para tener más despejado el gráfico como lo tienen ustedes. Ya, bueno, ahí está entonces. Ahí está el gráfico. Bien, entonces correlación, como la entendemos nosotros, ¿cierto?, son los tipos de correlaciones positivas o negativas, es decir, relaciones de variables cuando uno aumenta, otra disminuye, o cuando una aumenta, la otra aumenta, cuando una disminuye, la otra disminuye, entonces serían correlaciones positivas, y correlaciones negativas cuando una variable aumenta,
aumenta, la otra disminuye, cuando la primera disminuye, la otra aumenta. Esas serían correlaciones negativas. Y en este caso, ¿cuáles son las variables? Las prevalencias. ¿Ah? Entonces, la variable en estudio. ¿La prevalencia de qué? De marihuana, de cocaína, de pasta base. Entonces, nosotros tenemos que examinar los datos y decir si efectivamente hay o no hay una correlación. A primera vista, yo no observo ninguna correlación. ¿No? La única correlación que podríamos establecer sería entre esta curva en rojo, ¿cierto? Que es el consumo de cocaína, hasta el año 2010, que tiene un comportamiento más o menos parecido con el de la marihuana. ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Que fíjense que a medida que la cocaína tiene un leve aumento de 0,9 a 1,5, ¿cierto? En ese mismo periodo, la marihuana también tiene un leve aumento, ¿cierto? De 4 a 5,4. Y después, aquí hay un aumento de 1,3 a 1,8, que más o menos estaría dando cuenta, aunque un poco rezagado, de ese aumento. Y posteriormente esta bajada tiene una relación con esta bajada de acá. Eso es tratando de buscarle mucho la correlación, ¿ya? Pero no, eso sería una correlación positiva entre el año 1994 y 2010, pero solamente entre dos variables, entre la marihuana en azul y la cocaína en rojo. Así buscándole con harto cariño la correlación, ¿ya? Ahora, de ahí en adelante ustedes tienen que la marihuana se dispara, ¿cierto? Y la cocaína se mantiene más o menos estable. Por lo tanto, esa correlación no perduraría más allá del año 2010 hacia el año 2016. Ya, pero básicamente no se pueden, a partir de estos datos, verificar correlaciones, excepto esa que yo les decía, entre el 94 y el 2010, entre la cocaína y la marihuana. ¿Ya? Bueno, eso sería. Entonces, nos quedan la pregunta 5 en esta página, la pregunta 6, 7 y 8, que la voy a hacer en el próximo video.